Bienvenidos, mis queridos hermanos de Remanente, dándole la gracia a Dios, señores, porque estamos una vez más aquí, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dándole la gracia a Dios por cada uno de ustedes que siempre están presentes, señores, viendo nuestro contenido, viendo estos videos, señores, que sirven de edificación para cada uno de ustedes. Señores, nosotros tenemos gente también que no nos siguen, que ven nuestros videos. Señores, suscríbanse y denle un me gusta, que esto no es por fama, esto lo hacemos por amor a Dios. Simple y llanamente para que usted pueda venir a los pies del Señor. Señores, tenemos como invitado a nuestro hermano José Mercedes. Hermano, sí, le damos las gracias una vez más. El hermano ya estuvo con nosotros, pero por un pequeño inconveniente está aquí con nosotros, gracias a Dios. Así que el tema central, señores, el tema central que vamos a tener ahora sigue siendo Jesús, el Señor del sábado. Hermano, ¿qué usted tiene que decir al respecto de eso? Muy buenas tardes para todos. Dios le bendiga y le guarde. Para mí es un placer estar aquí en este programa, esperando que tanto los hermanos como los amigos podamos ser edificados con la palabra de Dios. Así que es un placer. Esperamos que el estudio de hoy sea de mucha edificación espiritual, ya que hoy en día en las redes sociales el tema del sábado, el tema de la ley, son temas que están siendo grandemente debatidos, y lo grande del caso es que a pesar de eso, Dios tiene un pueblo que está defendiendo estas verdades, a pesar de que otros están utilizando la Biblia y están poniendo el sábado en una posición que en realidad la Biblia no lo presenta, y están tomando otro día que la Biblia no habla y entonces están resaltando ese día, y eso es un problema bien serio. A veces yo mismo me he preguntado que en el día del juicio, como Dios va a usar la propia Biblia para juzgarnos a nosotros, no sé a dónde van a quedar muchas personas cuando, si el Señor me pregunta a mí que por qué yo guardaba el sábado, yo le voy a decir: el problema es que tu Biblia, tu palabra, me dice a mí que yo debo de guardar el sábado. Tu palabra, el mismo Jesús me dio ese ejemplo, los discípulos me dio ese ejemplo, y yo, siguiendo ese ejemplo, yo guardé el sábado. Ahora, el domingo no se registra en la Biblia donde me dice que yo tengo que seguir el ejemplo de Jesús, porque Jesús en ningún momento guardó el domingo, ni Pablo, ni los discípulos. Entonces yo tengo que continuar haciendo eso. Entonces, con relación a que si Jesús es el Señor del sábado, es un tema que es de suma importancia, que hay que hacer una investigación un poco profunda para eso. Antes de que empecemos, señores, vamos a orar. Nuestro hermano Isaías, que tiene la oración, así que inclinen sus rostros. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de estar aquí en este medio ahora, en este momento, Señor. Ahora que vamos a tomar uso de tu palabra, Señor, la persona que tú has escogido para exponer tu palabra, te pedimos, oh Señor, que lo ilumine con el poder de tu Espíritu Santo. Y que aquellas personas, Señor, que han de escuchar el mensaje, que han de quedar convencidos por la verdad, convéncelo con tu Santo Espíritu. De igual manera, derrama tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros en esta hermosa tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo tengo una pregunta, hermano. En Marcos 2:28, ¿qué quiso decir Jesús? Que Él es el Señor del sábado. Muy buena pregunta, porque muchos cristianos utilizan ese texto bíblico y dicen que Jesús es el Señor del sábado.
pero ya solamente se quedan ahí. Entonces, vamos a utilizar el texto bíblico que se menciona aquí en el libro de San Marcos. Y entonces vamos a hacer una breve investigación con relación a ese pasaje bíblico. Dice el texto, así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. La palabra Señor aquí, en el griego, es Adonai. Es el creador, es el sustentador de todas las cosas. Es el proveedor. Entonces, si Jesús dice que Él es el Señor del sábado, quiere decir entonces que Él fue quien creó el sábado. Para eso entonces, para nosotros poder comprobar si Jesús es el creador del sábado, tenemos entonces que hacer lo siguiente. Primero, si nosotros utilizamos aquí el libro del libro de San Juan, en el capítulo número 1, utilizamos lo siguiente, en el versículo 1 y versículo 3 dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, nada cuanto existe fue hecho sin Él. Quiere decir entonces que todas las cosas fue creada por Cristo. Y si todas las cosas fue creada por Cristo, significa entonces que Él fue quien creó los 7 días de la semana, especialmente el sábado. Y si Él creó entonces todas las cosas, significa que Él es no Señor solamente del sábado, sino de toda la creación. Amén. Porque la palabra aquí dice, todas las cosas fueron hechas por Él y nada en cuanto existe fue hecho sin Él. O sea, todo fue creado por Él. Eso quiere decir entonces que el sábado fue creado por el mismo Jesús. Y si fue creado por el mismo Jesús, quiere decir que Él es el Señor del sábado. Significa eso entonces que Él sabe la manera correcta de cómo guardar el sábado. Ahora, hay otro pasaje bíblico que quiero compartir con ustedes acerca de la creación de Cristo, que se encuentra aquí en Colosenses capítulo 1 y el versículo número 16, que dice, por Él fueron creadas todas las cosas. Oiga bien, no dice que fueron algunas. Todas, incluyendo los 7 días de la semana, incluyendo el sábado. Las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados y autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y entonces el verso 17 dice, porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Cristo es el creador de la raza humana y es el creador del santo día sábado. Amén. Entonces, aparece otro pasaje. Estoy haciendo esto para que nuestros amigos oyentes tengan la convicción de que si Jesús dice que es Señor del sábado, la Sagrada Escritura entonces nos enseña por qué Él es el creador. Creador significa que Él lo creó, Él lo formó. ¿Me entiendes? Él lo estableció. O sea, ningún ser humano puede quitar lo que ya Dios había establecido. Por ejemplo, aquí en Hebreos, en el capítulo 1, el versículo 2 y el versículo 3 dice, pero en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo el universo. Amén. O sea, Cristo fue el medio por el cual se hizo el universo. O sea, todo fue creado por medio de Cristo. Y el verso 3 entonces dice,
El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la misma imagen de su ser real, el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que todo es sostenido por el poder de la palabra de Cristo. Amén. Entonces, mis queridos, al ver estos pasajes bíblicos que hemos leído, nos da entonces a entender que Marcos 2:28 nos dice a nosotros que Cristo es el creador del sábado. Por eso dice que ella es el Señor del sábado. Entonces quiere decir eso, que si ella es el Señor del sábado, Él entonces estableció el sábado. En ninguna de las partes de los 4 evangelios se registra que Jesús quebrantó el sábado. Porque hay una cosa, si Jesús quebranta el sábado, significa entonces que es un violador de la ley. Entonces Jesús cometió pecado. Si había quebrantado el sábado. Y en ninguna parte se registra que Satanás acusó a Jesús porque cometió un pecado. En ninguna parte. Incluso en San Juan 14, me parece que versículo 30, donde Jesús le dice a los discípulos, vámonos, porque viene el príncipe de este mundo, el cual no tiene nada en mí. O sea, no podía encontrar pecado en Cristo. Satanás en ningún momento pudo acusar a Jesús. Y si Jesús había quebrantado el sábado, Satanás había tenido derecho entonces de acusarlo, lo cual no es correcto. Y por eso en el mundo cristiano, hay cristianos que dicen que Jesús quebrantó el sábado. ¿Qué están diciendo? Que entonces Jesús cometió pecado. Lo cual la carta a los Hebreos dice todo lo contrario. E incluso aquí en Hebreos capítulo 4, dice aquí en el versículo número 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús guardó la ley de Dios. En ningún momento la quebrantó. Y cuando nosotros vamos aquí al mismo libro de San Marcos, el mismo libro de San Marcos nos da a nosotros una lección con relación que Jesús estaba aquí sanando a un paralítico. En el versículo número 7 le dicen los fariseos a Jesús, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? A Jesús le estaban diciendo que era un blasfemo porque Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Pero Jesús entonces dice, para que sepa que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecado, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. O sea que aquí en el libro de San Marcos capítulo 12 nos está enseñando que la divinidad de Cristo, la potestad aún de perdonar pecado. Entonces, mi querido, quiere decir que Marcos 2:28 nos está enseñando a nosotros que Jesús es el Señor del sábado y por cuanto es el Señor del sábado nos dio a nosotros un ejemplo de cómo guardar el sábado y lo cual nos enseña que el sábado sigue siendo vigente, aunque otros lo quieran negar, pero más adelante nosotros vamos a seguir investigando acerca de esta cuestión porque nosotros tenemos que aclararle a muchas personas que están confundidas, porque otros le han enseñado cosas muy extraviadas, y vamos a enseñar todo a la luz de la palabra de Dios, de que el sábado sigue siendo vigente hasta la segunda venida de Cristo o hasta la tierra nueva. Amén. Y eso es una de la parte interesante. Cuando leemos entonces el versículo 27, para concluir, también les dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Aquí se presenta el principio o el origen del sábado. Poderoso. O sea que una pregunta muy interesante.
¿Es verdad que Jesús, es verdad que Jesús quebrantó el sábado? Bueno, si Jesús había quebrantado el sábado, como dijimos ahorita, Satanás había tenido derecho de acusarlo a él, lo cual en realidad no lo hizo. En ninguna parte de los 4 evangelios se registra de que Jesús quebrantó el sábado. Ahora, ¿qué pasa con él? Los judíos tenían muchas leyes, los cuales tenían el sábado muy cargado. Cuando usted registra en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8 al versículo 11, usted no va a encontrar todas las cargas que tenían los judíos para ese asunto. En ninguna parte se menciona que Jesús quebrantó el sábado, sino que Jesús, en todas las partes que se menciona en la Biblia, Jesús siempre estaba en obediencia del sábado. Y todo lo que hacía estaba lícitamente. Porque Jesús era una persona justa, era una persona perfecta, no podía cometer pecado, no podía hablar mentira, no podía hacer nada de eso, porque era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces Jesús no podía quebrantar un mandamiento de la santa ley de Dios. Cuando usted va a San Juan 15:10, él dice, si mi amar guarda mis mandamientos como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El único que pudo decir eso, que guardó los mandamientos de su Padre. Significa eso que en ningún momento Jesús alteró los mandamientos, quebrantó un mandamiento. No, en ningún momento. Entonces quiere decir eso que Jesús en ningún momento quebrantó el sábado. Si lo había hecho, Satanás lo había acusado, lo cual no tenía derecho para hacer. Hermano, pero como, ¿cuántas leyes más o menos tenían los judíos en ese entonces? Bueno, hay 3 números según las investigaciones. Primero, hay 39 leyes que tenían los judíos, en las cuales tú no podías coger una aguja y poder insertarla. Para ellos eso era quebrantar el sábado. Tú no podías escupir, porque también eso era quebrantar el sábado. Según esas 39 leyes, si a ti se te quedaba la lámpara prendida y recibía el sábado, la lámpara ya no la podía apagar durante las 24 horas, porque solamente es soplarla para apagarla, ya eso era un trabajo. Tenía que dejarla encendida. ¿Me entiendes? Ahora, para ellos hacer sus necesidades también eso era un problema. Porque en esa época no había inodoro. Ellos cargaban una estaca enganchada y entonces ellos se iban a los montes y tenían que hacer un hoyo para entonces hacer su necesidad y entonces taparla. Wow. Incluso, hermano, escúchame que lo interrumpa. Yo estaba viendo la biografía de los judíos ortodoxos, ultra ortodoxos. Usted sabe que ellos guardan el sábado. ¿Tú sabes lo último que hacen ellos con el papel de baño? Ellos lo preparan o sea, en el viernes hacen su preparación temprana y preparan hasta el papel de baño. Todo lo van a utilizar. Todo lo que van a Para utilizar. consagrarlo. Sí, oye, ni para cortarlo ni nada. Ellos todo lo preparan. Todo. No usan el celular. Ellos son muy estrictos hasta la fecha. Sí, son muy, muy estrictos. Entonces, mi querido, ellos existían unas 600 leyes, pero que esas 613 leyes, todas se componían tanto de las leyes civiles como de las leyes ceremoniales en el pueblo. Pero un erudito hizo una investigación con relación de cuántas leyes tenían los judíos para guardar el sábado. Y él descubrió que tenían 1521 leyes para guardar el sábado. Sí, eso lo leí en un libro, ya lo he leído en 2 libros, que los judíos tenían esas leyes. Ellos eran muy estrictos. Entonces,
esas leyes que tenían los judíos eran leyes que lo que hacían era que saturaban el sábado con esas Era como leyes, una carga. lo cual en el libro en los 10 mandamientos, en el cuarto mandamiento, no se menciona ese tipo de leyes que ellos tenían. Incluso, si a ti te dolía una muela en sábado, tú no podías coger un buche de vinagre, porque ya eso era quebrantar el sábado, echarte vinagre en la boca y hacer el buche. Tenía que aguantar tu dolor hasta que pasara el sábado. Wow. Si había una persona que estaba mala y esa persona, su molestia no era de gravedad, lo dejaban ahí hasta que pasara el sábado. ¿Me entiendes? O sea, que el asunto era muy complejo, esas leyes que tenían los judíos, pero si ellos tenían algún becerro, alguna oveja que tenían sed, ellos la sacaban de su corral y la llevaban a beber. O si caía en un hoyo, ellos entonces, por cuanto era sábado, ellos sacaban el animal de ahí porque el animal eran intereses económicos que estaban en juego ahí. O sea, eso era más importante que la vida de un ser humano. ¿Me entiendes? Entonces, al cargar tanto el sábado con ese asunto, los esenios eran todavía mucho más estrictos con relación al sábado. Incluso los esenios ni relaciones sexuales podían tener los sábados, porque para ellos eso estaba prohibido también. Entonces, al sábado tener tantas leyes, tantas costumbres que los judíos habían inventado, cuando Jesús vino a la tierra y vino entonces a guardar el sábado, porque como dijimos al principio, él es el creador del sábado y él sabe cómo se debe de observar el sábado, que yo espero que un día de esto vamos a estudiar cómo se debe de guardar el sábado y cómo se debe de guardar el domingo. A ver si en la Biblia se aparece cómo se debe guardar el domingo. Y vamos a ver entonces cómo se debe guardar el sábado a la luz de la Biblia. A ver si aparece texto que diga cómo hay que guardar el sábado y a ver si encontramos texto de ver cómo hay que guardar el domingo. Vamos a tratar de hacer ese estudio más adelante. Entonces, mi querido, al venir Jesús y guardar el sábado de una manera distinta a los judíos, ¿qué pasó ahí? Un choque. Choque total. Entonces los judíos decían, por ejemplo, aquí en San Juan, vamos a leer este texto de San Juan, capítulo 5. Aquí los judíos le dicen a Jesús lo siguiente, versículo 16. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en sábado. En el versículo 18 dice, entonces tanto más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado. Para los judíos, aquí se está hablando que Jesús sanó a un paralítico. Que estaba quebrantando. Entonces, para los judíos, cuando el paralítico andaba con su camilla, para el judío ya eso era quebrantar el sábado. ¿Qué le dijo Jesús? Toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Quién estaba diciendo eso? El que tenía la autoridad. El dueño. Entonces, si Jesús le dijo al paralítico, toma tu camilla y vete a tu casa, Jesús entonces, por tener la autoridad y porque era Dios, él le estaba diciendo, ve y tómala, porque para Jesús él no estaba quebrantando el sábado, pero para el judío sí. Entonces, ahí estaba la controversia. Ahora, en el mundo cristiano, ¿qué están haciendo? Defendiendo a los judíos y tirando a Jesús por abajo. Que Jesús quebrantó el sábado y muestran estos pasajes bíblicos para decir que Jesús quebrantó el sábado, cuando en realidad es que el Señor del sábado es el que está diciendo cómo hay que guardar el sábado. Entonces los judíos, que habían puesto todas esas leyes que en realidad no se mencionan en ninguna parte de la Biblia, del Antiguo Testamento, entonces ellos estaban en contra de Jesús.
y por eso procuraban matar a Jesús. Pero Jesús estaba guardando la ley correctamente. Y por eso, como dijimos ahorita, Satanás en ningún momento acusó a Jesús de quebrantar el sábado en ninguna parte. Porque Jesús, la Biblia dice, como dijimos al principio, Jesús no cometió ni un pecado, ni en pensamiento cometió pecado. Entonces, por cuanto él no cometió pecado, significa que él guardó el sábado de una manera correcta, como en realidad lo presenta el Antiguo Testamento. Entonces, los que estaban mal eran los judíos. Ellos eran los que estaban mal, porque las leyes que habían impuesto en realidad no eran correctas para observar. Incluso en sábado no se podía tampoco curar, aparentemente, con una persona. Como dijimos ahorita, si ellos veían una persona que estaba con dolor, ellos la dejaban. Wow. Porque acuérdese lo que pasó con eso en la sinagoga, cuando la señora con la joroba, que él la curó en sábado, acuérdese lo que pasó. Sí, eso nosotros lo vamos a investigar más adelante, los 7 milagros que hizo Jesús en sábado. Y entonces ahí vamos a estudiar las controversias que hubo en esos 7 sábados que Jesús hizo esos milagros en sábado, que eso va a ser interesante. Entonces, por eso los judíos tenían a Jesús como enemigo y querían matarle, porque Jesús hacía todo lo contrario. Incluso Jesús cuando enseñaba con autoridad, no como los escribas y los fariseos. ¿Entiendes? Y por eso la multitud lo seguía a él. Lo mismo de gente de Sanedrín decía, óyeme, todo el mundo se está yendo detrás de él. Si esto sigue así, en realidad nosotros vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Entonces el resultado era que ellos querían eliminar a Jesús porque no le convenía. ¿Me entiendes? Entonces eso era lo que pasaba con relación a ese asunto. Muy interesante. José, la próxima pregunta. ¿Los discípulos quebrantaron el sábado por recoger espigas? Bueno, muy buena pregunta esa, porque en una ocasión yo estaba dialogando con unas personas que en realidad decían que el sábado ya no había que guardarlo y que el sábado los mismos discípulos lo quebrantaron. Cuando me citaron ese pasaje bíblico de San Mateo capítulo 12 y el versículo número 1, donde dice, por ese tiempo Jesús pasó por los sembrados en sábado. Sus discípulos sintieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer sus granos. Si los discípulos habían hecho eso incorrecto, Jesús lo había llamado a la atención si en verdad ellos estaban quebrantando el sábado. Porque los discípulos estaban delante del creador del sábado. Y andaba con ellos. Y en ninguna parte, podemos leer el capítulo 12 entero, y en ninguna parte Jesús amonesta a los discípulos porque ellos arrancaban espiga en sábado. En ninguna parte. Ahora, ¿aparece algún texto bíblico que confirme que era correcto coger espiga en sábado? Tremendo, ¿no? ¿Verdad? Pues vea, hay un texto bíblico que aparece en la Biblia, uno solo, hasta donde yo sepa, que sí permite que se puede recoger espiga, pero sin poner la hoz. Y eso se encuentra en el libro de Deuteronomios, capítulo 23, y el versículo número 25, dice aquí, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espiga con tu mano, pero no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Quiere decir ahí que tú podías, si tú estabas utilizando un objeto para cortar la espiga, ahí tú sí estabas violando el sábado. Pero si tú lo hacías con tu propia mano, no lo estabas haciendo. No. Incluso que la Reina Valera del 1960
tiene una referencia ahí en Mateo 12:1 y manda exclusivamente a Deuteronomio capítulo 23, verso 25, para confirmar que era correcto escoger espiga con tu mano, Wow. no aplicar la hoz. Por eso Jesús no amonestó a sus discípulos, porque ellos lo estaban haciendo correcto. Estaban cogiendo la espiga con la mano porque ellos estaban supliendo una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Que tenían hambre. ¿Me entiendes? Y entonces ellos estaban de acuerdo a lo que dice aquí, al texto que hemos leído, Deuteronomio 23, 25. Y eso es sumamente interesante. Quiere decir entonces que los discípulos no quebrantaron el sábado. Si lo habían hecho, por ejemplo, en una ocasión Jesús amonestó aún hasta los propios discípulos cuando ellos querían ser, quien quería ocupar el primer lugar en el reino. Ay, sí. Y Jesús lo amonestó, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque estaban haciendo una cosa incorrecta. Sí. A Pedro, que en una ocasión en San Mateo 16, después que Jesús dijo que preguntó que qué dice la gente, que quién soy yo, y uno decía, eres el profeta o Elías, y ustedes quién dice, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces ya en los versículos 22 en adelante, Pedro viene y le dice a Jesús, Señor, mira, no conviene que tú hagas eso, que vaya a la cruz. Entonces Jesús le dijo, mira, apártate de mí, Satanás. O sea, cuando Jesús veía que la cosa era incorrecta, él de una vez enfrentaba el asunto. Pero cuando la cosa estaba correcta, Jesús no decía nada, sino que mejor elogiaba. Pero en este caso, en Mateo 12, verso 1, Jesús en ningún momento le dijo a los discípulos que estaban quebrantando el sábado. ¿Quién fue que dijo eso? Los fariseos. Los fariseos fueron quienes dijeron que los discípulos no podían hacer eso. Por ejemplo, vuelvo y leo el pasaje bíblico. Por ese tiempo Jesús pasó por los sembrados en sábado. Sus discípulos sintieron hambre y empezaron a arrancar espiga y a comer sus granos. Verso 2. Al verlo los fariseos le dijeron, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado. El grupo acusador eran ellos. Exactamente. Por ejemplo, en caso de nosotros, tú eres adventista, pero ustedes los adventistas no comen los sábados. Sí. A mí me han hecho esa pregunta. A mí me han dicho, ustedes no comen los sábados. Y yo, claro que sí. Que Yo no digo, como. por ese es el día que nosotros comemos más. Claro. Sí. Entonces aquí vemos que los fariseos fueron los que empezaron a acusar. Pero Jesús en ningún momento le dijo algo a los discípulos. No. Entonces ahora la conversación no viene ahora contra los discípulos. Ahora Jesús viene ahora a confrontar a los fariseos porque ellos fueron ahora que entablaron el tema. Y ahora Jesús empieza ya del versículo 3 a hablar acerca del sábado y esa cosa. Y entonces en el versículo 7 dice, si supiera qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Amén. Lo que estábamos explicando en Marcos 2:28. Quiere decir que el sábado no es una carga, el sábado es una bendición. Eso es una bendición, exactamente. Es una bendición. Entonces, yo no sé cómo es que en el mundo cristiano todos tenemos la Biblia. El mensaje está todo ahí. Todo está ahí. ¿Me entiendes? A ver, uno puede analizar, José, tal vez los intereses. Bueno, ya esa es otra cosa. Pero yo sé que un día todos tendremos que darle cuenta a Dios. Amén. Y Jesús, como guardó el sábado, y él dice, ejemplo yo he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Vamos a ver entonces quiénes son los que están siguiendo a Jesús. Vamos a ver quiénes son los que están siguiendo a Jesús. Antes de concluir esa parte, mire quiénes son los que siguen a Jesús. Mire también a quién es que Jesús le da el Espíritu Santo.
Mire a quién es que se le da el Espíritu Santo. Cuando vamos aquí al libro de San Juan 14, versículo 15 al 17 dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo, Lo está diciendo. oiga ahora, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahora dice: y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, para que esté con vosotros siempre, Dios. al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque está con vosotros y estará en vosotros. ¿A quienes Dios le da el Espíritu Santo? A quien guarda sus mandamientos. Entonces Jesús va a rogar para que le dé el Espíritu Santo. Amén. Entonces hay problemas. Incluso el cuarto mandamiento está dentro del cuarto mandato, está ahí, la ley de Dios. Sí, eso es correcto. José, ¿guardó Jesús el sábado en la tumba? Bueno, esa es una pregunta un poco compleja, pero es muy interesante porque cuando Jesús muere el viernes a las 3 de la tarde, que era era el día, la hora del sacrificio del Cordero, a las 3 de la tarde, a Jesús no lo entierran sábado, a Jesús lo entierran el viernes. Por ejemplo, cuando vamos aquí, en el libro de Lucas, en el capítulo número 23 y el versículo, vamos a leer el versículo número 54. Era la tarde del día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. El sábado comienza a la puesta de sol. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea lo siguieron de cerca y vieron el sepulcro, y como fue puesto su cuerpo y vuelto, prepararon aromas y perfumes, pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. Y el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado, y otras mujeres iban con ella. Y así sigue el texto. Quiere decir entonces que Jesús reposó el sábado en la tumba. Oiga bien, Jesús reposó las 24 horas del sábado en la tumba. ¿Cuándo resucitó? El primer día de la semana, dando a entender de que el sábado es el día de reposo. Él podía resucitar el sábado, Claro. pero no lo hizo. Pero resucitó el primer día de la semana. Tampoco, más adelante eso nosotros vamos a estudiar, que tampoco porque Jesús resucitó el primer día de la semana, eso no significa de que hay una autorización de guardar el primer día de la semana. Pero hay gente que no lo entiende así, hermano. Sí, eso es correcto. Hay mucha gente que no lo entiende así. Hay gente que dice que el domingo, escucha bien, no entiende que el primer día de la semana es el domingo. Ellos dicen que el primer día de la semana es el séptimo día, según lo que ellos entienden. Sí, eso es un cambio de calendario. Eso no es un asunto, eso no es un asunto bíblico. Eso no es un asunto bíblico. El guardar, el decir que porque Jesús resucitó el primer día de la semana, ya nosotros debemos de guardar el domingo como el primer día de la semana por la resurrección de Cristo. No hay una autorización en la Biblia. No, eso es una tradición. Eso ya en el siglo II después de Cristo fue que se vino a introducir una autorización de guardar el primer día de la semana como una conmemoración de la resurrección de Cristo. Pero eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Incluso cuando estudiamos en el primer siglo, buscando la observancia del domingo, históricamente hablando, no aparece un pasaje histórico que mande que existía el domingo en esa época como observancia. No, eso no se registra. ¿No entiende? Entonces, tanto Roma como Alejandría fueron las dos naciones que empezaron
a observar el domingo como primer día de la semana, pero ya eso fue ya al final del siglo 150 al siglo II después de Cristo. Pero que eso no existía en el primer siglo. O sea, en ninguna parte de la Biblia se registra ninguna autorización con relación a eso. Ahora, lo que queremos recalcar en esto es que Jesús reposó el sábado en la tumba. Y eso es un privilegio, ver que el creador de todas las cosas reposó en la tumba. Y eso es maravilloso, y alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ahí no estaba dando evidencia Sí. que verdaderamente el día del Señor es el sábado. Hay una pregunta aquí, José. ¿Hubieron gentiles que guardaron el sábado? Buena pregunta, porque hay muchos estudiosos que utilizan el libro de los Hechos para denigrar el sábado. No, que los discípulos, Pablo utilizaba eso solamente para ir a discutir con los judíos, pero eso no significa de que él observaba el sábado y esa cosa, pero que esos son estudios o análisis muy superficiales. Porque cuando se estudia cuidadosamente el libro de los Hechos, en ninguna parte se menciona que los discípulos observaron el domingo como día de reposo. Que más adelante, Hechos 27, lo vamos a estudiar de una manera cuidadosa. Pero la pregunta que hiciste es una pregunta muy interesante, porque aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo número 13, y vamos a leer versículo número 42, y vamos a leer versículo número 44. Dice: cuando Pablo y Bernabé salían de la sinagoga, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablase más de estas cosas. Quiere decir entonces que se reunían el sábado. El verso 44 dice: el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Pero al ver a la multitud, los judíos se llenaron de celo y contradecían a Pablo con blasfemia. Aquí está la diferencia. Los gentiles observaban el sábado. Mire, donde quiera que habían 10 judíos, podían establecer una sinagoga. Y allí se reunían los sábados para celebrar culto y leer las escrituras del Antiguo Testamento. Cada sábado. Los gentiles que en realidad estudiaban las escrituras y eran fieles al Señor, asistían a la sinagoga los sábados. Y aquí está la demostración que los judíos se llenaron de celo porque los gentiles fueron el sábado a escuchar la palabra. Fueron el sábado aquí en el versículo 42 y el siguiente sábado invitaron también y se reunieron toda la multitud. ¿Y quiénes estaban con celo? Los mismos judíos. Quiere decir que aún los gentiles eran fieles también guardadores del sábado. Amén. Ahora tú te imaginas si Pablo había dicho que ya el sábado no había que guardarlo, ¿qué problema se había armado ahí? Sí, terrible. Sí, había visto un choque. Pero si con la circuncisión hubo grandes problemas, ya que la circuncisión fue dada a Abraham y ellos tenían a Abraham como su padre. Y Pablo decía que la circuncisión nada es, ni la incircuncisión, sino guardar los mandamientos de Dios. 1 Corintios 7:19. Hubo un gran alboroto que hubo que reunir un concilio en Hechos 15 en el año 49 para resolver ese problema de la circuncisión.
Si el sábado Pablo y Bernabé y los discípulos habían hablado en contra de eso, el alboroto había sido aún todavía mucho más grande, pero no se registra en ninguna parte que los discípulos hablaron en contra del sábado, sino que lo guardaban. Amén. Cuando vamos aquí al capítulo 17, en el versículo número 2, y como acostumbraba Pablo, fue a la sinagoga y por 3 sábados razonó con ellos basándose en las escrituras, explicando y probando que el Cristo tenía que padecer y resucitar entre los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía es el Cristo. O sea, en cada sinagoga siempre habían gentiles. Ustedes ven a Cornelio, capítulo 10 del libro de los Hechos, un hombre piadoso, que Dios escuchaba las oraciones de él. Y si escuchaba las oraciones, ¿cree usted que él no estudiaba las escrituras de los judíos? ¿La estudiaba? Como el eunuco que también se encontró con Felipe. ¿Qué estaba estudiando? El libro de Isaías. Sí. Y en el libro de Isaías también habla acerca de la observancia del sábado. Y ese hombre venía a celebrar la fiesta judía, que venía de Etiopía, demasiado lejos, para venir aquí a Jerusalén. Entonces era una persona también fiel. ¿Tú entiendes? O sea, buscando la lógica de estos asuntos, nos damos cuenta que en realidad estas personas gentiles eran estudiosas de las escrituras. Invitaban a Pablo. ¿A cuál sinagoga? A la sinagoga de los gentiles, no a la sinagoga judía. Y allí entonces estudiaban las escrituras porque ellos creían también en eso. Amén. Jesús anunció que el sábado no se guardaría después de la destrucción de Jerusalén, hermano. Tremendo. Es una pregunta muy interesante porque aparece un texto aquí en el libro de Mateo que puede responder a esa pregunta que ha hecho. Jesús, aquí en Mateo 24, ya de los versículos 15 al versículo 20, Jesús está hablando de la destrucción de Jerusalén. Jesús está hablando aquí en el versículo 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, el que le entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda y tome algo de su casa, etcétera, etcétera. Aquí se está hablando que en el año 70, cuando los soldados romanos entraron a Jerusalén, Jerusalén fue totalmente destruida. Pero hay algo interesante. Según la historia dice que cuando el ejército romano llegó a Jerusalén de una manera de repente misteriosa, el ejército retrocedió. Eso de retirarse. Y los discípulos o los cristianos que estaban en Jerusalén, cuando vieron eso, vieron la señal que Jesús había dicho aquí. Y entonces ellos salieron todos y no quedó ni uno allá en Jerusalén. Entonces, en el versículo 20, Jesús le dice: oren que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Aquí, cuando nos vamos a la parte histórica, el libro de Mateo fue escrito en el año 70. Fue escrito el libro de Mateo. Si en verdad el sábado ya no tuviera validez, desde que Jesús murió hasta el año 70, había habido ya algunos cambios. Pero ve aquí, Jesús antes de ser crucificado habló por última vez acerca del sábado. Entonces le dice a los discípulos: mire que vuestra huida no sea en invierno. ¿Por qué? Porque en Israel invierno es muy difícil para una persecución. Y frío. Con el frío, las lluvias y el sábado, porque lo van a encontrar en la sinagoga, adorando, reunido allí como un ejemplo de Cristo. Entonces por eso Jesús le decía: mire, oren para que vuestra huida no sea en invierno.
ni tampoco en sábado, porque que es peligroso. En sábado lo agarra a todos ahí. Van toditos reconciliándose. ¿Se entiende? Porque ¿dónde estamos nosotros los sábados? En la iglesia, y si no van a perseguir, ¿a dónde van a ir? A la iglesia en sábado. Entonces hay algo interesante, y es que las escrituras, como nosotros estudiamos la primera vez, las escrituras que estudiaban los cristianos era el Antiguo Testamento. Era el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento en ninguna parte se menciona el domingo como día de reposo. Entonces, mi querido, después de la destrucción de Jerusalén, los discípulos continuaron la obediencia de Jesús. No se registra en ninguna parte de la historia que ellos cambiaron o profanaron el santo día de reposo. No, porque ellos seguían el ejemplo de Jesús, y como Jesús le dio una orden aquí, ellos en ningún momento la quebrantaron. Y cuando vino la persecución, no vino en invierno, ni tampoco vino en día sábado, que le dio tiempo a ellos salir para otro lugar muy lejos para que la destrucción de Jerusalén no le afectara a ninguno de ellos. Hay otra pregunta, José, aquí. ¿Guardó la Virgen María el sábado? Tremendo. Mira, si me había acordado de eso, había traído una Biblia católica para responder esa pregunta, pero no hay problema. Los textos que voy a utilizar, usted puede coger cualquier tipo de Biblia y puede analizarlo, y eso va a dar lo mismo, como en la matemática, va a dar lo mismo, 2 por 2 va a dar lo mismo. Para nosotros poder contestar esa pregunta, si la Virgen María guardó el sábado, tenemos entonces que ir al libro de San Juan, el capítulo 19 y el versículo número 25, que dice: y estaba junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. ¿Quiénes estaban allí en la cruz? Estas mujeres. Estaba allí María, la madre de Jesús. Ahora, cuando comparamos ese texto con lo que dice aquí en el libro de San Lucas, aquí viene ahora lo interesante. En el capítulo 23 y el versículo número 54 al capítulo 24, verso 1 dice: era la tarde del día de la preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea, oiga bien, lo siguieron de cerca y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. En San Juan dice que estaba la Virgen María y estaban las otras mujeres. Y vueltas, prepararon aromas y perfumes. Dese cuenta que cuando moría una persona en los tiempos antiguos, ellos primero lo perfumaban, hacían ciertas ceremonias de perfumes, y no duraban mucho como hoy en día, que a veces dura 24 horas para enterrarlo. Allá ya moría la persona ahora, y ya a las 3 horas, después de ponerle perfume y esa cosa, ya lo enterraban. Allá no duraban mucho tiempo con el muerto ahí. No. Entonces, mi querido, cuando ellas fueron y prepararon el perfume, pero no fueron a la tumba. ¿Por qué no fueron a la tumba a ponerle perfume a Jesús ese viernes? Pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. Aquí hay una referencia que manda a Éxodo 20, verso 10. Texto paralelo. Entonces, mis queridos, las mujeres habían podido ir a poner perfume porque eso no era ningún trabajo, eso era una cosa sencilla, pero ellas no fueron porque para el mandamiento eso era un trabajo. Ahora, ¿cuándo fueron ellas a llevar el perfume y la especia romántica? Capítulo 24, verso 1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado y otras mujeres con ellas. ¿Cuándo prepararon ellas ese perfume aromático?
El viernes. El viernes. ¿Cuándo vinieron ellas entonces a venir a ponerse el cuerpo de Jesús? El primer día de la semana. ¿Y por qué no lo hicieron sábado? Sí. Porque Conforme al guardaron mandamiento. el sábado conforme al mandamiento. Entonces quiere decir que aquí las mujeres y María, ninguna de ellas quebrantaron el santo sábado del Señor, sino que lo mantuvieron vigente. Si la muerte de Jesús había dicho que el sábado ya había sido quebrantado, ellas lo habían violado a él. Sí. Porque era una cosa sencilla ir a ponerle perfume al cuerpo de Jesús y ya. Pero no. Ellas guardaron ese día conforme al mandamiento de Dios. Hermano José Mercedes, ¿qué le podemos decir a cada uno de esos hermanos que nos siguen y esos hermanos que no nos siguen, que ven nuestro video, que no nos siguen, que siempre están pendientes, que cada uno de ellos tiene su Biblia? ¿Qué le podemos decir a cada uno de ellos? Bueno, lo único que le podemos decir a nuestros amigos y hermanos es que cuando vaya a leer la Biblia, vaya con una mente en blanco. Deje su concepto de creencia a un lado y lea la Biblia por sí solo. Pídale a Dios, Señor, es verdad este asunto del sábado. Y si usted busca al Señor con sinceridad, el Señor le va a revelar a usted por medio de la palabra, como lo hizo conmigo. Cuando yo llegué a la iglesia adventista, yo no me quedé solamente porque lo que la iglesia me enseñaba a mí. Yo utilicé otras traducciones y empecé por mí mismo a estudiar todo lo del sábado, desde el libro de Génesis, libro por libro, hasta llegar al libro de Apocalipsis. Luego busqué lo que fueron los sábados ceremoniales y hice esa división. Lo mismo hice con la ley, los 10 mandamientos y las leyes ceremoniales. Y llegué a la conclusión que en realidad los 10 mandamientos no están abolidos. Lo que está abolido es las leyes ceremoniales. Y llegué a la conclusión que el sábado semanal no está abolido, sino el sábado ritual. Y por eso yo guardo el sábado, no porque la iglesia adventista lo enseña, sino es porque yo lo he estudiado por mí mismo. Y he estudiado también los textos controversiales que se utilizan. Y esos textos controversiales en ningún momento apoyan el quebrantamiento del sábado, sino que se habla de otros días que los cuales nosotros estudiaremos en un futuro si así Dios lo permite. Así es, mis queridos hermanos. Gracias, señores, por estar en sintonía con nosotros. Manténganse pendientes, que el hermano José Mercedes estará por aquí de nuevo con nosotros, señores, siempre y cuando Dios lo permita. El hermano estará por aquí, señores. Vamos a orar por él, para que Dios le siga dando salud a él y a su familia, a nuestro hermano Isaías, para que sigan estando con nosotros, señores. Yo siempre le digo a los hermanos predicadores que siempre vienen y nos apoyan, de que ellos son parte, José Mercedes, como ustedes son parte de este proyecto. Amén. Yo le planteé a usted que el objetivo de nosotros era llevar el evangelio a través de este medio, para que muchas personas puedan reencontrarse con el Señor, José Mercedes. Amén. Porque hay gente que tiene esa sed, que tiene la curiosidad de saber. Y yo creo que si nosotros tenemos la luz, como dijo un hermano ayer aquí presente, si nosotros comemos nosotros, es justo que nosotros también le demos a los demás. Así que gracias por estar con nosotros. Así que nos vemos en un próximo video.